Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8:59 de la mañana. Hoy hemos comenzado la semana con algo de adelanto, al menos un minuto de adelanto. Siempre hay que anotarlo a favor. En este momento, no, ya cambió. Ya son las 9:00. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Usted aquí también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también nos puede escuchar en éxito107.com. A ver, recibo el saludo de Henry Moreno Hernández desde Atlanta. En Atlanta, por supuesto, él sigue celebrando la hazaña de Acuña Jr., qué fenómeno y venezolano, hurra. Saeda Bon nos saluda desde Orlando. Juan Bautista González Rojas desde una Caracas llena de cantos de pajaritos. Bueno, también más temprano son guacamayas, guacharacas, que no es que cantan, ¿no? Las guacharacas arman un escándalo. Dios. Doña María Alicia Sifontes, muchísimas gracias, siempre tan consecuente. Le gustó el video de la carta del sábado pasado, ¿no? De la quinta de Beethoven con el mambo número 5 de Pérez Prado. Si usted no recibe esa carta, puede hacerlo, ¿no? Entre en cesarmiguelrondon.com/boletín y ya lo va a recibir esa carta todos los sábados a las 8 de la mañana. María Isabel Vargas Rodríguez nos saluda y Larry, su esposo, nos desean un feliz inicio de semana desde Tennessee. Guillermo Lozada en Johns Creek. Gabriela López está en Barcelona, allá al otro lado del Atlántico. Edgar Bravo igual está en España, en Madrid. Chere Ramos, feliz día para ti también, Chere. Pepita Sampera en Houston. Grecia Rosario en... Muy buenos días desde la incierta situación política de Argentina. Joya nos saluda desde Toronto. Antonio Rodríguez, el truck driver. Lo bueno de estos saludos de Antonio Rodríguez es que siempre saluda desde un sitio distinto. Hoy está en Phoenix, Arizona. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días. Hoy es lunes y esta semana cierra el mes de septiembre. Saludos a todos los que se conectan por las distintas plataformas para escuchar nuestro programa y muy especial saludo a quien lo conduce, César Miguel Rondón. Opa. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Hola, muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. ¿Qué pasó? Esa es Laura. Laura. Buenos días a todos. Se adelantó el saludo de María. Mariel Sofía Rodríguez, ahora sí. Hola, muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Y Carlos Prato está hoy en los controles. Buenos días, Carlos. Feliz lunes, César. Buen día. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En el Santoral Católico hoy es el día de San Nicolás de Flú, San Cleofás, San Fermín de Amiens, Santos Pablo Tata, Sabiano Máximo Rufo y Eugenio de Damasco, mártires. En el calendario astrológico de Enrico Mariano, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna de los amigos y es la luna de las innovaciones. Es una luna, por ejemplo, muy propicia para todo lo que tiene que ver con
con electrónica, con computación, con cibernética. Luna creciente en Acuario, Sol en Libra, este lunes 25 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Es también el día, felicitaciones pues a todos los amigos farmacéuticas. Es el Día Internacional de la Ataxia. La ataxia es un trastorno que se caracteriza por una disminución en la capacidad de las personas en coordinar sus movimientos. Aquí en Estados Unidos es el Día Nacional de los Administradores de Investigación. Nuestra agenda para el día de hoy, 25 de septiembre. Vamos a conversar con Eduardo Gamarra en Santo Domingo. Hoy es la semana clave para aprobar el presupuesto. El día 30 se cierra el gobierno si no se ha aprobado el presupuesto. En Caracas vamos a conversar con el politólogo Osvaldo Ramírez Colina. Se espera una reunión entre el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, porque ahora el gobierno decidió que sí se va a meter en las primarias. El gobierno a través, por supuesto, del CNE. En Miramar vamos a conversar con el analista Joaquín Pérez Rodríguez a propósito del escándalo que se ha desatado con el senador demócrata Bob Menéndez, investigado por corrupción, quien se niega a renunciar a su cargo. En Bogotá vamos a conversar con David Parra. Colombia despide a Fernando Botero. En Quito vamos a conversar con el periodista John Machado. Arrancó la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. En Maryland vamos a conversar con el astrónomo, el doctor Marcio Meléndez. La misión Osiris-Rex, la primera misión de la NASA en recolectar muestras de asteroides, llegó a la Tierra con rocas y polvo del asteroide Bennu, que podría ofrecer a los científicos información única sobre la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Y nuestro foro en la mañana de hoy lo vamos a dedicar a la crisis del fentanilo en los Estados Unidos. Se registran 100.000 muertes por culpa del fentanilo, marketing farmacéutico sin escrúpulo desde los 90. Esto lo vamos a abordar con Iker Seisdedos. Iker es el corresponsal del País en Washington, y con el psiquiatra Pedro Delgado Machado, director de Humana y director del tratamiento de adicciones. Él está en este momento en Belfast, Irlanda del Norte. Cuando repasamos en las efemérides del día de hoy, 25 de septiembre, tenemos que en 1513 el explorador español Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá, convirtiéndose en el primer europeo que veía el Océano Pacífico. El 25 de septiembre de 1821 nació Charles Earhart, empresario estadounidense nacido en Alemania, cofundador de la farmacéutica Pfeiffer, Charles & Company en 1849. Junto a su primo Charles Pfizer en Brooklyn. Pfizer hoy por hoy es el laboratorio líder a nivel mundial. 25 de septiembre de 1828, la conspiración septembrina. Un atentado contra la vida de Simón Bolívar. Esto va a influir en su renuncia como primer mandatario de la Gran Colombia. Entre los sospechosos, Francisco de Paula Santander y Mariano Ospina Rodríguez. En 1944 nació Michael Douglas, es decir, está cumpliendo el actor 79 años. Y en 1969 nació su esposa, el mismo día, Catherine Zeta-Jones, bastante más joven. La señora Zeta-Jones está cumpliendo 54 años. 25 años de diferencia se llevan,
El 25 de septiembre de 1963, una junta cívico-militar en República Dominicana derrota al presidente Juan Bosch. Estados Unidos respaldó el golpe de Estado. En 1981 en 1981, el 25 de septiembre, Sandra Day O'Connor es juramentada como la primera mujer jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el 25 de septiembre del 2009, la selección de fútbol sub-20 de Venezuela debuta por primera vez en un mundial de fútbol en cualquiera de sus categorías, al participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Egipto 2009. En ese encuentro venció a Nigeria 1-0. El 25 de septiembre de 1849, a la edad de 45 años, falleció el compositor austríaco Johann Strauss. El Danubio azul, que no es verdad, el Danubio es marrón. El 25 de septiembre de 1906 nació uno de los compositores más célebres del siglo XX, el ruso Dmitri Shostakovich. Shostakovich, que se enfrentó a Stalin. Y hay un libro, no lo bajes tanto, por favor. Y hay un libro, una novela magnífica, El ruido del tiempo, del británico Julian Barnes, a propósito de ese enfrentamiento, de cómo Stalin acosó a Shostakovich. 25 de septiembre de 1932 nace el canadiense Glenn Gould. Y con las variaciones Goldberg al fondo de Johann Sebastian Bach, hacemos contacto a esta hora, a las 9:12 de la mañana, con Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Días. Muchísimas gracias. Feliz lunes para todos. Y hoy me encuentro desde la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Durante la semana pasada estuve unos días aquí y hoy ya nos vamos visitando aquí nuestras oficinas en la Quinta Avenida. Y para muchos que ustedes no saben, tenemos oficinas aquí en Manhattan, en Nueva York, 2 oficinas en Miami Lakes y una en Orlando, en el área de Kissimmee. Así que somos más de 150 empleados y todos enfocados en un sola área: accidentes de autos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha crecido la oficina? Te felicito de verdad, Hani. Y es el mismo servicio tanto en Nueva York como aquí en Florida. Exactamente, las leyes cambian un poco, eso sí, porque aquí hay usualmente muchos más accidentes de personas cruzando la calle, peatones, bicicletas y scooters, mientras que en Miami usualmente hay más accidentes de auto, accidentes con muchos camiones, accidentes de Uber o Lyft, pero al final del día, por eso estamos especializados. Cuando usted dice Hani Martínez Ward, las compañías de seguro Geico, Progressive, State Farm, nos conocen, saben quiénes somos, sabes que tenemos abogados agresivos que están dispuestos a ir hasta el final en corte. Y bueno, eso es menos del 10% de casos que van a corte final. El 90% se termina en una negociación antes de corte. Ahora, ¿en qué está la clave de que esa negociación sea exitosa? Bueno, que el cliente siga nuestros pasos, que llame desde la escena del accidente, que haga su tratamiento médico y que siga todas las instrucciones de nuestros abogados. Cuando el cliente usualmente nos llama desde la escena, podemos obtener las evidencias y trabajar el caso de la manera correcta para que al final el cliente reciba más dinero en su bolsillo. Ese número es el que usted tiene que tener en la memoria de su celular. Anote, por favor, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿De qué hora a qué hora se puede llamar, Hani?
Bueno, de qué hora a qué hora no hay hora, 24/7, y así es. Yo estaba contando anteriormente de que las primeras llamadas usualmente empiezan a las 5 de la mañana, donde las personas vienen yendo a su trabajo, casi de noche, no hay claridad. Sin embargo, como no hay muchos autos en la calle, van a una velocidad alta y he tenido muchos clientes que yendo a su trabajo tienen accidentes, pero 24 horas, ya sea a las 10 de la noche, 11 de la noche, 5 de la madrugada, usted nos puede llamar en cualquier momento y le vamos a atender. Recuerde que no va a pagar ni un centavo. Esta llamada es completamente gratis y usted puede tener asesoría legal desde la escena sin pagar un centavo. ¿Sin pagar un centavo en ningún momento o después sí hay que pagar, Hani? En ningún momento, ni al principio ni al final. La compañía del seguro de la persona culpable es la que paga el gasto del abogado. Ajá, eso es muy importante. Le repito el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Se lo repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Bueno, recuerden que solamente tienen 14 días en la Florida para hacer un reclamo. Si tuvieron un accidente el fin de semana, no dejen la llamada para mañana. Usted tiene que empezar hoy. Cada día que usted no vaya al doctor o que dilate el tiempo de hacer el reclamo, podría ser usado en su contra al recibir la compensación monetaria. Así que llámenos 15 minutos si usted no puede venir a nuestras oficinas. Si no quiere que vayamos a su casa, en 15 minutos por llamada telefónica le vamos a decir si tiene un caso y si lo tiene, firmar todos los documentos para nosotros ya poderlos ayudar en el arreglo de su auto. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. Son las 9:17. El editorial con César Miguel Rondón. Esto lo leo de Bloomberg. Si bien nunca es un buen momento para un cierre del gobierno de Estados Unidos, el que parece cada vez más probable que comience el próximo fin de semana, llegará en un momento de inquietud para la economía y la política del país. Se produciría una interrupción significativa en los servicios gubernamentales y despidos masivos de trabajadores federales, a medida que una huelga de los trabajadores automotrices y el aumento de los precios de la gasolina hayan infligido daños económicos. Y el próximo mes, los prestatarios de préstamos estudiantiles deberán reanudar los pagos. Al mismo tiempo, las líneas de batalla política, ya fortalecidas antes de lo que seguramente será un año electoral tempestuoso, hacen difícil una solución rápida al estancamiento presupuestario en el Congreso. Los republicanos de la Cámara de Representantes se atacan entre sí, mientras que el líder de facto del partido, Donald Trump, aboga abiertamente por un cierre. Los demócratas en el Senado y la Casa Blanca están ansiosos por echarle la culpa del cierre a sus oponentes, que controlan la mayoría en la Cámara. Si bien nunca es un buen momento para un cierre del gobierno, no es una época para hacer concesiones esta que vivimos. Esto lo he tomado de la agencia Bloomberg. ¿Qué ocurre? Lo hemos comentado en otras oportunidades. El tema presupuestario tradicionalmente estaba fuera de la discusión política en los Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos, independientemente de quién controlase las cámaras en el Congreso y quién estuviese en la Casa Blanca, llegaban siempre a un acuerdo entendiendo que el cierre del gobierno era nefasto para todos. Eso era antes. Ahora, en un país absolutamente polarizado, pues el tema presupuestario pasa a ser un issue de envergadura en la discusión política. Tal como decía el editorial de Bloomberg, este despacho de Bloomberg, todo puede llevarnos al cierre del gobierno. El cierre traerá consecuencias muy, muy duras, sobre todo ahora que ya entramos en la recta final del año.
¿Qué pasa? Pues, según la estrategia política en este año electoral, si se cierra el Congreso, si se cierra el gobierno, por decisión de la Cámara de Representantes de no aprobar el presupuesto, la Cámara, que está manejada por los republicanos, pasaría a ser la responsable a efectos del pueblo americano. El detalle está en que Kevin McCarthy, el Speaker of the House, el líder republicano en la Cámara de Representantes, no las tiene todas a su favor. No controla realmente el cuerpo de representantes de su partido y no tiene un liderazgo claro en este sentido. Ahora bien, si de estrategias políticas se trata, ¿le conviene, como piensa Donald Trump, al Partido Republicano que en efecto cierre el gobierno? No pareciera. La semana, como decíamos al principio, es crucial. Esta semana tiene que decidirse. Restan 5 días, nada más. El sábado es el 30. Son las 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El editorial lo dedicamos al eventual cierre del gobierno si la Cámara de Representantes no aprueba esta semana el presupuesto. Políticamente hablando, ¿qué podría ocurrir? Para la estrategia demócrata, la responsabilidad recaería en los republicanos, en el Partido Republicano, que controla, con dificultades, pero en definitiva tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Donald Trump, quien es la figura prominente del Partido Republicano, sin embargo, cree que el gobierno debería cerrar. ¿Ante qué tenemos por delante? ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en FIU, nos responde. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos, aunque estés lejos esta vez en Santo Domingo. No, un gran placer, César Miguel, como siempre. Gracias por la llamada y la invitación. Bueno, ¿qué tenemos por delante, Eduardo? Sí, pues mira, pues obviamente lo que refleja esta situación en este momento es que seguimos viviendo en un país extraordinariamente polarizado, sí, con una crisis institucional muy, muy fuerte, con una división en ambos partidos y con una situación en la que básicamente una persona, Donald Trump, domina a un partido republicano, a una ala del partido republicano en la Cámara Baja, y que todo está insertado en el proceso electoral presidencial que ya comenzó, hace mucho tiempo, pero que ahora se intensifica. Entonces, toda batalla política del momento tiene que ver con el proceso presidencial. Independientemente de los detalles, ¿no? de ya sea el tema del presupuesto o temas específicos en discusión, lo que rodea este entorno es esta batalla por la presidencia entre, en realidad, ¿no? dos candidatos ancianos, ¿no? Que también refleja, pues, obviamente, dónde está este país. Pero hay un detalle: cerrar el gobierno, más allá del hecho político en estas estrategias que se puedan estar jugando, afecta al país. Realmente afecta al país. Estamos hablando de toda la administración pública en muchos aspectos. No, definitivamente, ¿no? Y lo que hace, además que hay un problema estructural que se viene luchando, contra el que se viene luchando hace mucho tiempo. Es decir, el presupuesto tiene que ser aprobado anualmente.
Pero dada la polarización y dado este contexto, se aprueban presupuestos que son básicamente no son presupuestos anuales, sino son presupuestos por 3 meses. En este caso será un presupuesto por 1 mes y volveremos a tener que tener esta discusión dentro de 1 mes, mes y medio. Y eso hace pues que sea más difícil aún la gobernabilidad, porque cualquier acuerdo al que se logre hoy, en 60 días quizás no va a ser válido, que es el caso actual. El acuerdo que logró el speaker de la Cámara Baja, McCarthy, con Biden el mes de mayo, pues que uno pensaba, bueno, es un acuerdo importante, que esto va a tener repercusiones para la gobernabilidad a largo plazo, pues no duró mucho. Y hoy se está redefiniendo, ¿no? Bien, tenemos apenas 5 días. La recta final comienza hoy. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Al contrario, César Miguel, un gran abrazo. Hasta luego. Eduardo Gamarra es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, Florida International University. Otras noticias desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden viaja mañana a Michigan para unirse a la manifestación junto al sindicato United Auto Workers. Los historiadores creen que sería la primera vez que un presidente en ejercicio lo hace. Su decisión de apoyar a los trabajadores en huelga representa quizá la muestra más significativa de solidaridad sindical jamás realizada por un presidente en ejercicio. Biden había intentado previamente enviar a la secretaria de Trabajo Julie Su y al asesor principal Gene Sperling a Detroit para ayudar en las negociaciones. Sin embargo, luego cambiado de parecer y va a él a reunirse con el sindicato. La secretaria de prensa Catherine Jean-Pierre dijo el pasado viernes que se trataba de una decisión mutuamente acordada. El expresidente Donald Trump visitará Detroit el próximo miércoles. Son las 9:30 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Consejo Nacional Electoral publicó en su página web la información necesaria para participar en el Catastro Nacional de Centros de Votación. El ente rector de los comicios en Venezuela indicó que la finalidad de esto es que tanto organizaciones con fines políticos, consejos comunales y comunidades organizadas puedan elevar sus solicitudes de creación de centros de votación. Las postulaciones se podrán hacer desde este 25 de septiembre hasta el próximo 22 de octubre. La Asociación Civil Súmate había alertado que 10 millones de venezolanos no podrían votar en la elección presidencial de 2024 si el CNE no actualizaba el registro electoral. Súmate había calculado que unos 6 millones de esos votantes están en el país y son venezolanos que no estaban inscritos en el registro electoral o que necesitan reubicarse. Los otros 4 millones serían venezolanos en el exterior. La iniciativa del CNE llega justo cuando se espera una reunión entre su presidente, Elvis Amoroso, y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, para determinar de qué forma puede asistir técnicamente el CNE a la primaria opositora. Además, desde sectores del chavismo se maneja la posibilidad de una mega elección para el año 2024, que incluiría los comicios presidenciales, así como las elecciones regionales. El sábado 23 de septiembre, Interpol Venezuela solicitó formalmente incluir a Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, en la lista de notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Por su parte, la Policía Nacional del Perú desplegó equipos de inteligencia para monitorear la frontera norte del país e impedir el eventual ingreso del Niño Guerrero. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Jorge Luis Angulo, dijo a la emisora estatal Radio Nacional que la acción y reacción es inmediata. Tenemos equipos de inteligencia, equipos de fotografía allá en la zona fronteriza para poder alertar de cualquier movimiento extraño que pueda impedir el ingreso de este sujeto. La banda internacional
Tren de Aragua tiene grupos activos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. La mayoría de las firmas económicas privadas proyectan, según Efecto Cocuyo, que la cotización del dólar en Venezuela se moverá en el piso de los 60 bolívares para cuando el calendario marque el final de este año 2023. Si se considera que el dólar oficial del Banco Central de Venezuela cerró la semana pasada en 33.99 bolívares y en el mercado paralelo por encima de los 35 bolívares, esta proyección supone que la cotización del dólar puede tener un aumento de más del 70% de su precio actual en los próximos 3 meses del año. El ritmo de la inflación y el bajo volumen de divisas disponibles para que la administración de Nicolás Maduro venda a través de las intervenciones cambiarias son los 2 factores más considerados por estos economistas para sus cálculos base sobre el precio de cierre del dólar a finales del año. 9:34. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Colombia despide al artista universal Fernando Botero, fallecido en Mónaco a los 91 años, con una misa de cuerpo presente en la Catedral Primada de Bogotá, a la que asisten el presidente Gustavo Petro y otras autoridades del país, y el posterior traslado del cuerpo a la capilla ardiente en el Museo de Antioquia, en Medellín, que alberga la mayor colección de su obra en el mundo. Brasil, con una producción en constante aumento y tierra aún disponible, superó este año a Estados Unidos como el mayor exportador mundial de maíz y tiene condiciones de desbancarlo definitivamente gracias a su potencial, coincidieron fuentes empresariales. Buenos Aires. El sistema de salud argentino se está resquebrajando, denuncian prestadores de servicios y médicos, porque reciben los pagos más bajos de la región, pese a que el país cuenta con un alto presupuesto. No obstante, la situación del sector ni siquiera figura entre los temas de debate en la actual campaña electoral. Funcionarios mexicanos tomaron medidas enérgicas contra los migrantes que viajan en trenes de carga en su camino a la frontera con Estados Unidos, en un intento por frenar el aumento de la migración. Se trata de la red ferroviaria de carga más grande del país, conocida colectivamente como La Bestia, debido a los peligros de viajar en ella. Como parte de la medida, la compañía que administra la red cerró temporalmente todos los trenes, deteniendo el comercio en todo México. El número récord de cruces ha puesto a prueba aún más el sistema de asilo de Estados Unidos. Más de 2.000 personas al día buscan asilo en El Paso, que tiene capacidad de alojamiento para solo 400 personas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha confirmado su candidatura presidencial. Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia. Eso publicó Morales en su cuenta en la red social X. Prometió enfrentar con la verdad y dignidad y honestidad su disputa con el actual presidente Luis Arce, al que ha acusado de agresión desde redes sociales y de planear la inhabilitación de sus partidarios dentro del partido. El anuncio del expresidente llega tan solo unos días antes de la celebración del Congreso del MAS en Lauca, y entre el 3 y el 5 de octubre se elegirá tanto al presidente del partido como al candidato presidencial de las próximas elecciones. 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente Macron dice que Francia pondrá fin a su presencia militar en Níger y retirará al embajador después del golpe de Estado que derrocó en julio al presidente Mohamed Bazoum y puso al frente del país a una junta militar.
Las tensiones entre Francia y Níger, una ex colonia francesa, han aumentado en las últimas semanas y Macron dijo recientemente que los diplomáticos sobrevivían con raciones militares mientras se refugiaban en la embajada. El viernes en Nueva York, el gobierno militar que tomó el poder en Níger acusó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de obstruir la plena participación de la nación de África Occidental en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU para apaciguar a Francia y sus aliados. Kiev afirmó que había traspasado las líneas de defensa rusas en Zaporizhia, alcanzando zonas de retaguardia más débilmente defendidas. El contraataque ucraniano cobra impulso tras meses de lento avance. Moscú niega el avance, pero según el Instituto para el Estudio de la Guerra, fuentes rusas informan que algunas unidades corren peligro de ser rodeadas. Otra buena noticia para Kiev es que la Casa Blanca prometió proporcionar misiles de largo alcance, mientras que el primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció otros 480 millones de dólares en ayuda militar durante la visita del presidente ucraniano Zelensky a Ottawa. Es probable que aproximadamente 120.000 personas de etnia armenia en la región de Nagorno-Karabaj, el enclave en disputa en el suroeste de Azerbaiyán, sean evacuadas y trasladadas a Armenia. El anuncio se produce tras la toma decisiva de un día por parte de Azerbaiyán de un territorio montañoso de aproximadamente 2.000 millas cuadradas la semana pasada. La ayuda humanitaria, bloqueada durante mucho tiempo, ha comenzado a llegar a la región. Azerbaiyán anunció que garantizaría protección a las personas de etnia armenia en el enclave, pero los armenios han expresado su preocupación por la limpieza étnica. La Fiscalía Libia emitió una orden de arresto contra 8 funcionarios en la investigación abierta por las inundaciones de la localidad de Derna, que provocaron las lluvias torrenciales y la ruptura de 2 presas, y se han cobrado la vida de más de 3.800 personas hasta el momento en el noreste del país. El Ministerio Público indicó en un comunicado que los funcionarios fueron detenidos bajo sospecha de mala gestión y negligencia y actualmente trabajan o han trabajado en oficinas encargadas de los recursos hídricos y la gestión de presas. China y la Unión Europea celebran en Pekín el diálogo de alto nivel sobre economía y comercio presidido por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. El encuentro de este lunes, celebrado en la capital china, será el 10º diálogo de alto nivel en materia de economía y comercio entre la Unión Europea y China y estará estructurado en torno a 4 temas principales: asuntos macroeconómicos, comercio e inversión, cooperación financiera y cadenas industriales y de suministro. Son las 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad
y efectividad. En las noticias de Venezuela, Flor Alicia leyó la eventual reunión que se daría hoy entre el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, figura prominente del régimen, y el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal. ¿Por qué a última hora el gobierno de Maduro decide participar en la primaria a través de un órgano que evidentemente se dirigen ellos, como lo es el CNE? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué se dice en Venezuela? Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está el analista, el politólogo Osvaldo Ramírez Colina. Osvaldo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, feliz mañana para todos. ¿Cómo ves tú esta jugada de última hora de parte del gobierno de Maduro, de parte del chavismo, de hacer que el CNE, presidido nada menos que por Elvis Amoroso, entre en el proceso de la primaria opositora? Sí, bueno, lo primero entender que hay que recordar hubo unas posiciones importantes de partidos políticos que querían hacer la primaria con el Consejo Nacional Electoral. ¿Okay? Recordemos que el 5 de junio pasado, el CNE indica que no va a ser posible esta asistencia técnica y el 16 de junio termina la Comisión Nacional de Primaria determinando que la primaria iba a ser autogestionada. ¿Okay? Lo segundo es que entra la gran paradoja. Este nuevo Consejo Nacional Electoral, tú lo has descrito, prácticamente hay que esperar la reunión, pero prácticamente obliga o dice en su comunicado que va a brindar una asistencia técnica que es constitucional y legal. Y recordemos que en la Constitución hay un artículo, el 239, en el ordinal sexto, que indica que el CNE está obligado a participar en todos los eventos electorales que hagan los partidos políticos, así como también nombra a los sindicatos y a los gremios, pero taxativamente indica que cualquier proceso interno de partidos políticos deben ellos normarlo, ¿ok? A partir de allí está la diatriba, porque hemos escuchado durante el fin de semana posiciones de algunos partidos políticos que indican que se van a acoger a lo que determine la plataforma unitaria, y justamente estos partidos son los que habían dicho en el pasado que esa primaria tenía que hacerse con el CNE. El problema se presenta en que a partir de ahora hay candidatos que dicen qué pasa si la Comisión Nacional de la Primaria entrega el poder por completo de la primaria al Consejo Nacional Electoral y son ellos los que pasan a ser el organismo rector, o si efectivamente simplemente se quedan como un organismo técnico, porque aquí justamente la paradoja es qué va a pasar con las tres personas inhabilitadas, María Corina Machado, Freddy Superlano, Enrique Capriles, que eventualmente el CNE pudiera decir ellos no participan. No solo eso, perdón Osvaldo, perdona que te interrumpa, no solo eso, sino que quien los inhabilitó es el ahora presidente del CNE. Es así, es correcto, y yo creo que estamos en la presencia de un evento en el cual algunos pueden decir, bueno, ¿hasta dónde tú me vas a obligar a hacerla contigo? Porque yo creo que eso es lo que hay que esperar. Ojo, destacando las dos palabras de ese comunicado, es legal y es legítimo, ¿ok? No generes o no me pongas en una posición en la cual yo tenga que desacatar lo que vaya a venir como un mandato probable del CNE. Y además que pareciera que ante la comunidad internacional, que el gobierno, el régimen de Maduro, termina indicando, yo estoy facilitando que haya una primaria. Ustedes determinarán cómo va a ser eso. Entendiendo además que ahora esa primaria, si es con el CNE, le cercena el voto a esos 300.000 venezolanos que están en el exterior, por hablar de una de las primeras consecuencias a priori. ¿Qué puede ocurrir en definitiva? Porque, visto a la distancia, no deja de ser una jugada, una suerte de provocación, tal como venía desarrollándose el proceso. Todo lo que dice técnica y legalmente es correcto, el documento del CNE, pero no estamos hablando precisamente de un gobierno legalista, ¿no?
No, y por supuesto, yo creo que se aprovecha de esa situación para tratar de llevar la pelota a su terreno y dominar la pelota, dominar la jugada. Consecuencias. Mira, primera consecuencia, que haya candidatos que digan no voy a participar en eso y se salgan de la primaria. ¿Por qué? Me cambiaste las reglas de juego. Acordamos unas reglas previas a la inscripción de las candidaturas el 22, 20, o sea, esos días finales del 22, 24 de junio, incluso el 25, pues estás cambiando las reglas, yo tengo el derecho de tomar una decisión en consecuencia. Decisión que puede venir, primero, de irme directo a la elección presidencial, o simplemente, bueno, tratar de mantener mi candidatura y no presentarme en esa primaria que pudiera manejar el CNE, asumiendo que esta sea la directriz. La segunda, sería ese el caso de María Corina Machado, por ejemplo, que es la que lidera las encuestas. Puede ser el caso de María Corina Machado, quizás como frontrunner más importante, con mayor cantidad de atracción de votos potenciales. Otros candidatos pudieran decir, bueno, mira, vamos a acogernos a lo que diga la plataforma unitaria, recordando que la plataforma unitaria hoy tiene 3 grandes partidos pugnando entre ellos, pero que coinciden en que debe hacerse con el CNE. La candidatura de Capriles, apoyada por Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y la candidatura de Acción Democrática a través de Carlos Prosperi, que también dice vamos a apoyar, vamos a irnos con el CNE. ¿Okay? Probablemente ellos puedan tratar de permíteme usar esta expresión, arrimar el mingo, o sea, colocarlo cerca de una decisión en la cual ellos se sienten cómodos porque eventualmente pudiera entrar dentro de su estrategia electoral. Y otros que dicen, mira, simplemente me bajo del barco. Yo no voy a participar en la primaria porque se cambió por completo el esquema y voy a tratar de ver a quién apoyo. Pero la realidad creo que esto también puede traer como consecuencia el desasosiego de parte de la población que quería participar en la primaria y que dice me voy a bajar del barco. No participo, simplemente me voy al proceso de abstención a esperar determinar hasta dónde puede llegar mi candidato o si simplemente me vuelvo a motivar para votar cuando se presente un evento presidencial. Si ocurre ese panorama que estás dibujando, Osvaldo, se estaría implosionando todo el proceso opositor. María Corina Machado por un lado, los otros candidatos por otro lado, el desánimo, el desasosiego. El régimen habría logrado su objetivo. Sí, mire, y con relativamente un costo relativamente bajo para efectos de la comunidad internacional, porque estás permitiendo la primaria y de hecho estás poniéndote a la orden para ayudar a que se realice. No es una visión sobre la cual estoy torpedeando, estoy impidiéndola por completo, sino que simplemente, bueno, si se da, se da en mi terreno de juego, se da en mi marco normativo, mi marco narrativo, me traigo de nuevo la pelota a mi control y evito justamente el posicionamiento de la legitimidad que pueda tener el candidato que hasta ahora venía liderando las encuestas. Ya. Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Feliz mañana y gracias, César Miguel. Feliz día. Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores desde Caracas. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Amazon invertirá hasta $4.000 millones en la compañía de inteligencia artificial Anthropic como parte de una colaboración más amplia para desarrollar modelos de negocio, ha informado la compañía en un comunicado. Tras la operación, Amazon Web Services se convertirá en el principal proveedor de almacenamiento en la nube de Anthropic. Ambas empresas, señala el comunicado, combinarán su experiencia y colaborarán en el desarrollo de tecnología Trainium e inferencia. A lo largo plazo, Anthropic asume el compromiso de brindar a los clientes de Amazon Web Services en todo el mundo acceso a futuros modelos a través de Bedrock con funciones únicas de personalización y ajuste. Con su inversión, Amazon se convertirá en socio minoritario de Anthropic. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:53 de la mañana. El viernes teníamos ya la noticia del escándalo en torno a Bob Menéndez, un senador de larga trayectoria en Estados Unidos, senador por New Jersey, de origen cubano, y muy influyente en el Senado. Y el escándalo era porque le habían encontrado en su casa lingotes de oro y unos $450,000 en efectivo, repartidos en sobres, en la ropa y tal. El escándalo remite a su esposa Nadine,
una señora menor que él, rubia, esbelta, de muy buen ver, de origen libanés, quien le puso en contacto con unos empresarios del Medio Oriente, egipcios para ser precisos. Y por lo visto, aparte de sus características, hay que agregar la de la avaricia. Menéndez y su esposa Nadine son responsables, según la Fiscalía, de supuestamente haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos para enriquecer a empresarios y al gobierno egipcio. ¿Qué pasa con el señor Menéndez? ¿Qué puede ocurrir ahora? Además, recordemos que estamos hablando de uno de los senadores que más defendía la causa de la democracia venezolana. Para abordar el tema, en Miramar está el analista Joaquín Pérez Rodríguez. Joaquín, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te parece el caso del señor Menéndez? Bueno, Menéndez yo lo conozco mucho, yo le he hecho 2 campañas cuando era representante en New Jersey. Yo fui a hacer una campaña de gobernación y entonces él era el jefe político del Partido Demócrata de New Jersey, ¿no? Y en ese momento aspiraba a la reelección en el Congreso como representante. Después, al irse el senador por New Jersey, entonces él aspiró y ganó. Entonces, Menéndez es el clásico político de teflón, ¿no? Menéndez le han hecho muchas acusaciones. Me acuerdo que una vez, hace como 10 años, lo acusaron de que estaba aceptando sobornos y viajes de vacaciones, etcétera, por un odontólogo dominicano que residía aquí en Estados Unidos y practicaba aquí en Estados Unidos. Bueno, le hicieron toda la causa, lo llevaron a juicio, y en el juicio pasó algo que, de acuerdo con la justicia americana, pasa. O sea, no lo declararon inocente, sino que el jurado no pudo ponerse de acuerdo en que era culpable y entonces lo exoneraron de todos los cargos, ¿no? Yo no sé ahora qué pasará, porque inclusive él, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, del Senado, él pidió permiso para alejarse y defenderse. Claro, no ha querido renunciar a la senaduría, como mucha gente le ha dicho que haga. En eso, pues, también vemos aspiraciones de mucha gente, ¿no? Cuando ven que uno está medio flojo, ahí mismo interviene. El New Jersey es como era Chicago hace unos años, desde el punto de vista político, ¿no? Hay mucho problema interno, y hay muchas zancadillas, y hay mucha mafia, y eso es tremendo, ¿no? Yo estuve allá haciendo campaña y sé cómo era la cosa. Lo hacía para los latinos, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me extraña que un tipo que es tan vivo como Menéndez haya guardado cosas que le hayan dado como soborno, ¿no? Es elemental, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Que el FBI está investigando y hay que esperar que dice si lo llevan a juicio, cuál es el resultado. ¿Qué rol juega en todo esto su esposa, la libanesa Nadine Arraslanian? Bueno, dice que era el contacto con los egipcios, ¿no? Claro, él tiene que tener contacto con todo el mundo siendo jefe de esa comisión. Claro. Pero ella posiblemente le presentó a la gente y Egipto decidió hacer algún lobby con él. Pero honestamente no sé, hay que ver qué va a decir él. Hasta ahora lo que hemos oído es la acusación. Yo creo que en algún momento él va a hacer una declaración formal sobre su punto de vista y tenemos que ver. Mira, igual puede haber sido que lo sobornaron, pero es muy bobo que haya puesto todo ese dinero en su ropa y esos lingotes de oro para que el FBI los encuentre, ¿no? Creo que eso le pasó a Trump con los documentos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no sé, me parece, yo que conozco a Menéndez, sé que él no comete fallos de procedimiento, no en nada. Es un tipo que se deja llevar muy bien por todo
ese mundo que es la burocracia partidista, porque está en uno de los estados donde más difícil es eso, ¿no? Veo que se casó con la señora Nadine, que es bastante menor que él, hace 3 años apenas, en Queens. Sí, él tiene una familia anterior de la cual la hija Alicia Menéndez es anchor de MSNBC, ¿no? Ella es locutora, redacta, es decir, lee noticias y dirige un programa de opinión, y es como un pinch hitter, ¿no? Cada vez que falta alguien importante, MSNBC la pone. Pero eso era del primer matrimonio. En este segundo matrimonio yo no la conocí, yo conocí la primera familia. Ahora fíjate, dice Menéndez que todos estos ataques son porque él es latino. Bueno. Con lo cual no le hace un favor, claro que digamos, a los latinos, ¿no? Claro que no. No, él ha sido ha ayudado mucho a Cuba y ha ayudado mucho a Venezuela. Sí. En ese sentido es cierto, no es una pose. Es un tipo que se siente muy latino, que se siente muy cubano. Uh-huh. Y cuando la cuestión venezolana ha ayudado tremendamente a todo este asunto del TPS, para los venezolanos él ha sido una pieza fundamental dentro del Senado para ayudar a esas cosas. Pero bueno, el diablo son las cosas, tú sabes que el hombre es débil, ¿no? y ahí lo tentaron y cayó. Sí, una señora rubia muy esbelta, de muy buen ver. Sí, muy agradable, sí. Vino... La otra señora era muy buena persona, no lucía mal, pero tú sabes que a veces la gente decide cambiar el carro, ¿no? Por un modelo nuevo. Me vino a la memoria, no sé por qué, la memoria tiene sus caprichos. Fernando Sabater, escribiendo a propósito de la película de King Kong, le atribuyó una cita a King Kong, diciendo: las rubias vienen de lejos y las trae el diablo. Joaquín. En este caso la trajo un diplomático de Egipto. Así es. Bueno, de lejos igual. Sí, igualito. Joaquín, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo. Joaquín Pérez Rodríguez, desde Miramar, él es un experto analista. Fíjense, le hizo campaña en varias oportunidades al propio Menéndez hace años ya allá en New Jersey. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo esto. ¿Cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo? La historia de cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo es una clásica historia económica de oferta y creación de demanda. Empezó a mediados de los 90 cuando farmacéuticas como Purdue revolucionaron a base de agresividad las reglas del marketing médico para inundar consultas y botiquines de todo el país con unas revolucionarias pastillas llamadas OxyContin. No solo venían a acabar de una vez por todas con el dolor, sino que no enganchaban, dijeron. Cuando aquella sensacional oferta decayó, un ejército de adictos se lanzó a las calles con una demanda que parecía superada. Buscaban heroína más barata y también más peligrosa. Hacia mediados de la década pasada, la epidemia de los opiáceos ya era una crisis sin precedentes, cuando la historia registró un nuevo inesperado giro con la entrada en escena de una poderosísima droga de la que pocos, fuera de un quirófano, habían oído hablar hasta entonces. El fentanilo arrasó con todos los hábitos anteriores. En 2022 provocó en torno a las 3/4 partes de las muertes por sobredosis que, según han anunciado las autoridades de Estados Unidos, y a falta de la cuenta definitiva, se espera que marquen un nuevo récord con cerca de 110,000 bajas. Esto es, más de 2,000 muertes por semana. Este texto lo escribió Iker Seisdedos y fue publicado en mayo en el diario El País de Madrid. Iker es el corresponsal en Washington del diario madrileño y nos acompaña
en nuestro foro de hoy. Iker, muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a vosotros por invitarme. Y para abordar el lado de la adicción, el lado médico, en Belfast, Irlanda del Norte, tenemos al médico psiquiatra especialista precisamente en adicciones, Pedro Delgado Machado. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, al otro lado del océano. Hola César Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradable conversar contigo de nuevo. Muchas gracias. Le pregunto a Iker Seis Dedos, ¿qué es el fentanilo hoy por hoy en Estados Unidos? ¿Qué representa? Pues representa, entre otras muchas cosas, aparte del dato que has ofrecido, que causa las 3/4 partes o el 80% de las muertes por sobredosis en el país, es también la causa de muerte, de mortalidad más alta entre los varones entre 25 y 48 años. Es realmente es también lo que la DEA, que es la agencia antidroga, ya considera la mayor crisis de droga de la historia del país, ¿no? Uh-huh. Es una amenaza muy difícil de atajar y es también está siendo el origen también de una refriega política entre demócratas y republicanos para ver cómo parar la entrada de fentanilo, sobre todo por la frontera sur. ¿Qué produce el fentanilo en el organismo? Le pregunto al doctor Delgado. Bueno, como todos los opiáceos, porque ese es de la familia de los opiáceos, así como la heroína, la codeína, la morfina, etcétera, con la diferencia de que la potencia que tiene el fentanilo es muchísimo mayor que todas estas. Se calcula que tiene 100 veces más potencia que la morfina, 50 veces más potencia que la heroína. Dios. Su acción fundamental y para lo que fue creado fue en medicina, fue como analgésico, pero tiene un efecto de sedación, de depresión del sistema nervioso central y crea una sensación de euforia y de bienestar que es lo que va a generar pues el deseo de consumir, pero tiene un potencial adictivo altísimo. ¿Qué hace tan difícil el control de esta droga? Le pregunto a Iker Seis Dedos. Iker, ¿por qué la DEA la considera tan difícil de poder frenar? Bueno, pasa lo que con todas las drogas sintéticas, ¿no? Que consiguen un efecto mucho más alto ocupando una cantidad de espacio mucho menor. En 2022 la DEA se incautó de 50,6 millones de píldoras falsas, que eran pues píldoras analgésicas o toman la forma de cualquier píldora legal, y es la manera en la que los traficantes lo meten en Estados Unidos, y también de 4.500 kilos de polvo de fentanilo. Eso serviría para matar a 390 millones de personas. En Estados Unidos viven 330 millones de personas. Y eso es solo lo que se incautaron. De manera que lo que pudo entrar en el país, o lo que por diferentes vías, tanto por la frontera del sur como desde China, pues son cantidades mucho mayores. Entonces, esa facilidad para introducirlo y introducir una gran cantidad en un espacio muy pequeño, y unida a la potente letalidad que apuntaba el doctor, pues y la potente capacidad de adicción o la alta adicción que genera, pues es un cóctel explosivo, ¿no? de muy difícil solución. Iker, cuando hablamos de tráfico de cocaína, por ejemplo, o la marihuana originalmente, era un problema de una droga que es ilegal, y entonces vienen las discusiones, legalicemos la cocaína y se acaba el problema, como cuando ocurrió con la ley seca. Pero en este caso el fentanilo, por lo que nos estás comentando, estamos hablando de un arma mortal, es decir, un arma que puede matar a cientos de miles, por no decir millones de estadounidenses. Así es, yo pienso que además, a mí una de las cosas que más me sorprende, de que he seguido bastante el asunto del fentanilo en Estados Unidos, es la gente que lo consume, ¿no? Porque sabe que tiene entre manos los que lo saben, porque luego hay otro problema que se está dando de que se cortan otras drogas como la cocaína
o el MDMA con esta droga, ¿no? Saben que están manejando una droga altamente mortífera, pero aún así la toman. Debe ser tan euforizante, como decía el doctor, el efecto que tiene y generar una sensación de paz o de felicidad, no sé muy bien, que aún así se arriesgan, ¿no? Y luego es altamente adictiva y eso también es muy peligroso, pero aún así se animan a ello. El caso del fentanilo es que no lo pueden prohibir, eso nos lo podrá contar mejor el doctor. No lo pueden prohibir porque se utiliza en los quirófanos, ¿no? Y según parece ya digo, esto quizá le corresponde más a él explicarlo, pero para operaciones a corazón abierto, para operaciones muy concretas, pues es una droga legal y necesaria para que se pueda seguir usando. Hablaba Iker Seisdedos en Washington. Le pregunto entonces al psiquiatra Pedro Delgado allí en Belfast. Uno, lo que acaba de apuntar Iker, el que lo consume está consciente de que está bregando con un instrumento letal. Tanta es la adicción que aún así corre el riesgo. ¿Qué le produce ese fentanilo a ese individuo? Pedro. Ok, primero aclarar una cosa, fíjate, hay un fentanilo que como dijo Iker adecuadamente, pues es de producción legal, pero hay un fentanilo de producción ilegal que está hecho por laboratorios clandestinos, etcétera, y que varía en sus presentaciones. Hay muchas presentaciones. El fentanilo se puede inyectar, se puede tomar como tableta, se puede tomar como gotas, se utiliza en papeletas, ahí tiene muchas presentaciones, ¿no? Sí. Y el ilegal tiene el problema de que como no tiene control de calidad de la persona que lo está consumiendo, no sabe exactamente cuál es la dosis que está consumiendo. Porque en un quirófano, bien manejado el fentanilo en dosis adecuadas, tiene una utilidad médica extraordinaria, sobre todo los anestesiólogos, porque tiene una potencia analgésica, es decir, de calmar el dolor muy buena, pero utilizada, digamos, en las calles, la gente no tiene, como no hay control de calidad, no solamente no sabe qué dosis está consumiendo, sino que tampoco sabe con qué está mezclado, porque los mezclan, como dijo Iker, con otras sustancias. Entonces quien la está consumiendo, que busca el placer, comienza a utilizarlo, y como lo que siente es una sensación de felicidad, etcétera, vuelve a consumirlo, y como la potencia es tan alta, no solamente la capacidad analgésica y la capacidad euforizante es alta, sino que es alta la capacidad de producir depresión del sistema nervioso central, y fundamentalmente depresión respiratoria. Dios. Entonces la gente muere, virtualmente asfixiada, pues, porque está en una nota porque se siente muy bien, pero muere asfixiada. Y eso pasa en las calles. Lamentablemente, la solución es sencillísima. Si se utiliza la naloxona, que es un antídoto, inmediatamente ese efecto pasa. Pero como la consumen en las calles, no les da tiempo de llegar al hospital, ¿entiendes? Porque produce una depresión respiratoria severa, y de allí la cantidad de muertes que ocurre. Entonces, eso es la peligrosidad de la sustancia. Tiene alto poder adictivo, tiene un poder, digamos, euforizante importante, pero también tiene un poder depresor del sistema nervioso central muy serio, que es lo que causa la muerte. Interesantísimo lo que nos cuenta el psiquiatra Pedro Delgado. Iker, comentaste en tu intervención que es además en este país que no le faltan motivos para enfrentarse republicanos y demócratas, es también parte de esa polémica, de esa discusión. ¿Por qué? ¿En qué sentido, Iker? Bueno, los republicanos, el ala más dura del Partido Republicano, lleva meses con interés básicamente partidista y político y electoral, culpando a la administración de Biden de la porosidad de la frontera. Y en esa frontera no solo está el problema de la migración irregular, sino también de la entrada de fentanilo. Entonces, lo que los republicanos han llegado a decir, y algunos de ellos
han presentado incluso una iniciativa legal que no va a llegar a ninguna parte porque es imposible de aplicar, es hacer lo mismo que se hizo con el ISIS en el año 2014, 2015 y 2016, y es ordenar bombardeos selectivos en algunos de esos laboratorios ilegales, a algunas de esas organizaciones criminales que se están lucrando con el fentanilo, que empezaron primero el fentanilo llegó a Estados Unidos fundamentalmente desde China, luego el gobierno chino prohibió su fabricación. Se dedican ahora esos laboratorios a fabricar los precursores que luego se usan en los laboratorios ilegales de la fabricación del fentanilo, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y esa es la idea de los republicanos, es esa. Eso es imposible desde el punto de vista de la política internacional, del derecho internacional, pero aún es una cosa que agitan un poco con esos fines partidistas. Por otro lado, la Casa Blanca está muy al cabo del problema. Han establecido alianzas globales para combatir el fentanilo en una reunión que organizó Biden, y por otra parte han establecido también un programa para combatir otra de las drogas que están preocupando mucho en Estados Unidos en estos últimos meses, que se llama la silacina, que en las calles se conoce como tranq. Es un anestésico animal que si se utiliza combinado con el fentanilo, porque lo mezclan, pues hace que todavía sea mucho más mortal el fentanilo. Dios. Así que la situación es muy difícil. ¿Y esta droga la están produciendo en México los carteles habituales, los conocidos, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, o son otros sectores? Bueno, ahí se están produciendo en México. Yo creo que se pone demasiado énfasis en la idea de que la culpa es solo de México y que México, bueno, los narcotraficantes, el narco está envenenando a nuestros hijos, dicen los republicanos, ¿no? Es difícil de saber quiénes están detrás, pero sí, esos que tú mencionas participan en esta fabricación del fentanilo, y la prueba es que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, acaba de ser extraditado a Chicago y va a responder ante la justicia por varios delitos, entre ellos relacionados con la fabricación de fentanilo. Ya. Una última pregunta para el doctor Delgado Machado. ¿Los niveles de adicción son irreparables en el caso del fentanilo? No son irreparables. Sí tiene un problema el fentanilo, que es que la adicción se desarrolla muy rápido. O sea, en algunas personas que son sensibles o que tienen predisposición, eso puede ser días o semanas, cuando mucho. Ahora, si se logra que la persona entre en un proceso de rehabilitación, es bastante probable que se pueda rehabilitar a la persona. Lo que pasa es que, como dije antes, como la adicción se desarrolla muy rápido y generalmente está metido en las calles y hay tráfico ilegal de por medio, etcétera, entonces el problema social complica un poco esta situación, y entonces pocas personas tienen acceso a oportunidades de rehabilitación realmente. Ya. Eso no lo puedo. Pedro, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy, y me escribe la gran caricaturista y artista plástico venezolana Ana Black. Hay que saludar especialmente al doctor Delgado porque hoy es su cumpleaños. No lo sabía. Así que felicitaciones. Felicitaciones, Pedro. No tenía ni idea yo, pero qué buena coincidencia. Y muchísimas gracias. El doctor Delgado está en Belfast, Irlanda del Norte, y muchísimas gracias en Washington a Iker Seisdedos, corresponsal del País de Madrid, aquí en Estados Unidos. Iker, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, César Miguel, cuando queráis. Gracias. 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues dirígete
a Nando Grill. Nando Grill cocina la carne siguiendo la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo-venezolanos, tradición centenaria, donde la carne se cocina a la leña y de manera indirecta. Así mantiene toda su jugosidad la carne. Y en Nando Grill la acompañan con yuca frita, yuca asada, papitas también, papitas fritas si le gustan, más en la tradición hallaquitas, cachapas, arepas, chicharrón, chorizo, morcilla, en fin. Acércate a las sedes en Doral, Westchester y Homestead. No lo dudes, la mejor carne en vara del sur de la Florida se come en Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vamos ahora a Colombia. Puntualmente vamos a la Catedral Primada de Bogotá, donde está la misa de cuerpo presente del gran Fernando Botero. En la línea telefónica, David Parra. David, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y todos los oyentes, ¿cómo vas? Muy bien, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en este momento en la catedral? Bueno, en este momento la catedral continúa cerrada, ya se están haciendo todos los cierres de seguridad en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá. A esta hora el maestro Botero y su cuerpo, su féretro, se encuentra en el interior del Congreso de la República, en Cámara Ardiente, en donde los representantes de los partidos políticos están haciendo la ceremonia final de su velación y de su Cámara Ardiente, para que posteriormente se trasladen del Congreso de la República a la Catedral Primada, que es donde se encuentra a una cuadra de distancia, escoltado también por la Guardia Presidencial, que se encuentra aquí presente. Y la misa, en el Congreso hubo discursos, ¿quiénes hablaron? Bueno, en el Congreso están haciendo unas palabras protocolarias los presidentes de los partidos políticos. El día viernes fue la ceremonia principal, que fue cuando llegó el cuerpo, y desde ese día está en Cámara Ambiente. Ya ayer fue el último día para que el público pudiera ingresar al Congreso y despedirse pues del maestro Botero. Hoy es un acto solamente protocolario, son unas breves palabras de los presidentes del partido político, y ya se espera que los familiares de Botero, los amigos y personalidades del mundo político en Colombia se trasladen aquí a la Catedral Primada para lo que será la ceremonia religiosa. Será una misa de cuerpo presente allí, entonces, oficiada por el cardenal. Correcto, así es. Y luego le trasladan a Medellín. Allí será el sepelio. Se espera que en esta noche sea trasladado a la ciudad de Medellín. Allá durará también 2 días en el Parque Botero, en inmediaciones del Museo de Antioquia, que es otro de los museos que alberga gran parte de sus obras que han sido donadas. Y después de esos 2 días viajará a la ciudad a Italia nuevamente, a Pontevedra, donde será sepultado. Ya. ¿Qué se ha dicho entre los discursos? ¿Qué podrías destacar de lo que se ha vivido en Colombia, tanto en Bogotá como se va a vivir ahora en Medellín, a propósito de Fernando Botero, David? Bueno, los discursos que se entregaban el día viernes, que fue cuando inició la ceremonia protocolaria, estuvieron a cargo de los presidentes del Congreso, del Senado y de la Cámara de Representantes. Los 2 presidentes, ellos pues hablaron del trabajo, del largo legado que deja Fernando Botero para los colombianos, también de la importancia de sus obras, que se encuentran pues repartidas en diferentes ciudades del mundo, y pues el nombre en alto que dejó para los colombianos. Se destaca y se ha criticado mucho la no participación del presidente Petro el día viernes en la ceremonia, que se esperaba que fuera él el que hiciera la instalación, pero el día viernes canceló su agenda. Hoy vemos bastante seguridad aquí en la Plaza de Bolívar. Se espera que el presidente pues haga presencia en esta ceremonia, ya que ha sido fuertemente criticado por no estar pues presente en toda la ceremonia. ¿Y por qué no estuvo presente? ¿Qué ha dicho a manera de excusa o de explicación? Bueno, de Presidencia de la República aseguran que él estaba en unos temas privados de agenda, a pesar de que se compartió una agenda pública con varios eventos, los cuales los canceló todos, y dicen ellos que pues estaba adelantando unas reuniones de materia de seguridad, de orden público, de manera privada en el Congreso, pero pues desde allí no lo han visto. Eso ha sido fuertemente criticado por eso. Petro, todo lo que hace tiene siempre su ribete político. Políticamente hablando, ¿por qué no habrá asistido
a las honras? Bueno, pues Fernando Botero es un artista paisa de Medellín, entonces puede que se tenga una ala política, pero pues en ese caso le han criticado mucho eso, ¿no? De que pues él es el representante de los colombianos y que debería estar presente en esta ceremonia, pues representando a todo el país que despide a Fernando Botero. Claro, si se trata además del más universal de los artistas plásticos, de pintor, escultor de Colombia, ¿no? Correcto, sí, es la crítica que le he hecho bastante fuerte por eso. Sí. David, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. César, un gusto, un feliz día. David Parra, de Cable Noticias, desde la Catedral Primada de Santa Fe de Bogotá. 10:34 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Los cirujanos trasplantaron con éxito un corazón de cerdo modificado a un paciente humano el viernes 22 de septiembre, la segunda vez en la que la historia que se realiza este innovador procedimiento. Se dijo que el receptor, Lawrence Fawcett, de 58 años de edad, estaba despierto y recuperándose y que el órgano funcionaba plenamente sin ningún dispositivo de apoyo. Conocido como senotrasplante, el enfoque se basa en cerdos modificados genéticamente para que no posean una molécula de azúcar específica cuya presencia provoca el rechazo de órganos por parte del cuerpo humano. Los médicos llevaron a cabo con éxito el primer procedimiento de este tipo apenas en enero pasado. El paciente murió 2 meses después de la cirugía, no por rechazo de órganos, sino por una serie de factores, incluida la presencia de un virus animal latente en el corazón. La noticia sigue a los exitosos trasplantes de riñones de cerdo a pacientes con muerte cerebral. Wow. Muy bien, gracias Flor Alicia. Son las 10:35. Vamos ahora a la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista John Machado. John, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias también por tomarnos en cuenta y un saludo grande a tu audiencia. Arrancó ayer la campaña electoral ya para la segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa. ¿Cómo son las expectativas? ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen a este momento, John? La última encuesta, César Miguel, se corrió entre el 22 y el 23 de septiembre a cargo de Comunicaliza, una empresa que está aprobada por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Esta empresa señala 7 puntos de diferencia con favor a Daniel Noboa, quien estaría logrando el 54.36% de los votos en caso de que las elecciones fuesen el día de mañana. Queda todavía por delante una campaña política hasta el 13 de octubre, 2 días antes de las elecciones, ya que estos 2 últimos días serán otorgados para el silencio electoral y para la meditación del voto. Es también relevante señalar que hay todavía un 13% de indecisos que está buscando captar la Revolución Ciudadana, el movimiento de Rafael Correa, que tiene como candidata a Luisa González, por ahora segunda en las encuestas del balotaje, con un 45.64%. Álvaro Marchante, quien es el principal de Comunicaliza, la empresa de estadísticas que ha presentado las encuestas hasta el día de hoy, señala que ha habido un repunte de la Revolución Ciudadana, que ha sido menor, pero que sin embargo es significativo, y una bajada, no un desplome, pero sí una reducción de la intención de votos hacia Daniel Noboa en las últimas semanas. Esto se ha dado principalmente por los discursos de corte liberal radical de su candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, y también por la poca exposición que Daniel Noboa ha tenido en los medios de comunicación, contrario a lo que pasa con la Revolución Ciudadana, que ha estado presente en medios y cuyo candidato a la vicepresidencia, ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, se ha mantenido al margen del debate, teniendo en cuenta que su imagen es negativa para los votantes en Ecuador. Se avisora una campaña bastante fuerte entre estas dos fuerzas políticas. Todos los ojos se concentran
en el debate que se realizará la próxima semana, en el que se espera se logren definiciones de este 13% de indecisos que todavía hay en el país antes del balotaje del 15 de octubre, César Miguel. ¿Qué ha dicho la candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad? Sí, el discurso de Verónica Abad es bastante radical, muy parecido al de Javier Milei en Argentina. Ella habla de reducir el Estado al mínimo posible, eliminando algunos ministerios, señalando, por ejemplo, que la seguridad social debe privatizarse, y también ha tenido algunos discursos un poco que han molestado un poco en los colectivos de mujeres principalmente, señalando que, por ejemplo, el feminismo es el culpable de los divorcios, o que una mujer debería ganar menos si está en el periodo de lactancia de su hijo por trabajar menos horas. Este tipo de discursos fueron dados, de hecho, antes de la campaña electoral, y han sido rescatados por medios de comunicación y obviamente por su opositora Luisa González, para denotar lo que la Revolución Ciudadana señala como las verdaderas intenciones de Verónica Abad. Hay que recalcar, sin embargo, que Daniel Noboa ha señalado que Verónica Abad no se hará cargo de funciones específicas en el Estado en caso de llegar a la vicepresidencia, sino sería una especie de canciller y se encargaría de los temas de asuntos internacionales y relaciones con los migrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Latinoamérica. ¿Por qué ha tenido tan poca presencia en los medios Noboa? Noboa ha señalado que luego del debate, pues, y luego de las elecciones de primera vuelta, tiene la aprobación de la gente. De hecho, según las mismas encuestadoras, inició el balotaje con un 18% por encima de Luisa González, y se ha escudado en ese porcentaje para reducir sus apariciones en público. De hecho, sus mítines son muy cortos, de 5 a 10 minutos por presentación, y él ha indicado pues que se dirigirá directamente a la ciudadanía a través de sus redes sociales, y se ha mostrado como comento muy confiado del margen con el que inició la segunda vuelta, que era ese 18%, que hoy por hoy está entre un 6 y 7%. John, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César Miguel. Una buena mañana para todos. John Machado es periodista de Conectas. Nos habló desde Quito. El reloj indica 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo lo siguiente. La misión Osiris-Rex, la primera misión de la NASA en recolectar muestras de asteroides, llegó ayer a la Tierra con rocas y polvo del asteroide Bennu, que podría ofrecer a los científicos información única sobre la formación del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. El sistema solar, solo el sistema solar. Este material puede darnos información clave para responder, una de las preguntas más profundas para los humanos. ¿De dónde venimos? La pregunta clave. Vamos a consultar con un experto en estos menesteres, en estas materias. Es nada menos que el doctor Marcio Meléndez, ya buen amigo del programa. El doctor Meléndez es el científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. Vamos entonces hasta Baltimore. Marcio, muy buenos días, gracias por atendernos. Marcio, ¿tenemos a Marcio o no tenemos a Marcio? Marcio. Aquí te oigo, ¿me oyes? Ah, sí, ahora sí te oigo, Marcio. Gracias por atendernos. Marcio, No, a ti. Cuéntanos, ¿qué es esta misión Osiris-Rex y qué es el asteroide Bennu?
Bueno, mira, esta misión empezó en el 2016 y de hecho mucho antes, en el 2014, se le pidió a la comunidad de gente que enviaran sus nombres a la misión. Y así como hace poco hablamos sobre eso, la gente envió por internet sus nombres para que estuvieran en esta misión. La misión va a un asteroide que se llama Venus a recolectar muestras sobre este asteroide. Y esas muestras llegaron ayer a la NASA después de, del 2016, estuvo en Venus en el 2018, pasó 2 años mapeando la superficie del asteroide para ver cuándo y dónde podía hacer tocar y recolectar todo lo que se llama regolito, este material rocoso y este polvo. Y llegó ayer a la Tierra una muestra de casi 250 gramos de material de este asteroide. ¿Dónde está Venus? Venus es un asteroide que está orbitando nuestro sistema solar cada 1.2 años más o menos, y por ciertos efectos de la radiación del Sol, su velocidad y trayectoria cambia cada cierto tiempo. Entonces uno de estos asteroides que se conocen cerca de nuestro sistema, de nuestra Tierra, de la Tierra, hay muchos de este tipo de objetos, muchos de estos asteroides que por muchas razones siempre se están tratando de monitorear. Ya. Ahora, 250 gramos puede ser poco, pero creo que es muchísimo, más que suficiente para la investigación. Sí, muchísimo. La misión tenía planificado por lo menos tener más de 60 gramos. Fíjate que, por ejemplo, un análisis completo que realizaría la NASA para este asteroide, para estas muestras recolectadas, solo necesita alrededor de 7 gramos, menos de 10 gramos de material que permitirían tener un análisis completo sobre la composición química de este asteroide. Entonces, 250 gramos es muchísimo material que, hablando del método científico, de cómo la gente puede intercambiar información, muchos de estos materiales, muchas de estas muestras se van a repartir a través, no nada más de la NASA, sino universidades y otros centros de investigación alrededor del mundo. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando en este asteroide? ¿Por qué este asteroide puede darnos información sobre el origen del sistema solar? Bueno, mire, yo creo que algo clave de este asteroide es pensarlo como una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo de cómo fue nuestro sistema solar, cómo fue el origen de nuestro sistema solar. Este tipo de asteroide, en particular Venus, es un asteroide de cierta manera primitivo, un asteroide que ha tenido muy poca erosión en su superficie, no como la Tierra, que, claro, las atmósferas, etcétera, erosiona el terreno y su composición. Es un asteroide primitivo con muy poca evolución geológica. Entonces, una máquina del tiempo nos permite ver el origen del universo, de nuestro sistema solar. Y como tú muy bien dijiste en la introducción, esto nos va a permitir nosotros entender, existen moléculas, por ejemplo, orgánicas dentro de este asteroide, dentro de las muestras que recolectamos de este asteroide, porque las moléculas orgánicas son las bases de lo que nosotros conocemos como vida, ¿no? Si queremos entender un poco cuál es el origen de la vida, cómo se logró tener esas moléculas complejas orgánicas en la Tierra, bueno, las podemos ver en esta máquina del tiempo, podemos ver las composiciones, podemos ver un poco la química que sucedió en ese momento. 4.500 millones de años tiene el sistema solar. ¿Es joven? ¿Es muy viejo? Es relativamente joven. Nosotros sabemos, el universo tiene 13.7 billones, es decir, 13.7 mil millones de años de antigüedad. Nuestra galaxia no es una galaxia particularmente muy antigua, es una galaxia intermedia, el Milky Way, o sea, la Vía Láctea, y nuestro sistema solar está más o menos ahí en el promedio, ¿no? Te puedes imaginar, por ejemplo, hemos hablado varias veces del James Webb. El James Webb está tratando de ver planetas fuera de nuestro sistema solar en sistemas mucho más antiguos de repente. Entonces tenemos unos rangos en un buen tiempo y no somos un sistema súper antiguo, pero estamos más o menos en el medio, somos promedio. ¿Cuándo podremos tener idea de las revelaciones de este polvo de Venus? Bueno, yo creo que la NASA va a adelantar muchísimo de estos resultados para mantener además la expectativa y la atención del público. Ciertamente muchos de estos resultados, acuérdate que hay un proceso donde se trata de difuminar muchos de estos resultados rápidamente al público en general, pero claro, detrás de esto vienen muchas publicaciones científicas en donde se tiene que poner arbitradas
con otros científicos para ver que los resultados sean confiables, etcétera. Este proceso seguramente va a tener un poco más de tiempo porque científicamente, bueno, hay que hacer muchas pruebas, corroborar, y eso va a un proceso de arbitraje para publicar. Pero yo pienso que vamos a ver muchos resultados muy cerca de ahorita y seguramente los resultados científicos van a ser publicados en los próximos meses. Sabremos entonces por fin de dónde venimos. Bueno, tendremos una buena idea, ¿no? de cómo se forman estas moléculas y cómo se forman estos compuestos orgánicos. Ya. Son muchas piezas de un rompecabezas muy complicado. Y aquí tenemos una pieza muy chiquitica, pero bueno, entre eso, con los aliens en México, quién sabe qué podemos decir. Oye, ¿no te he preguntado por esos aliens que eran de Cusco y terminaron en México? Dame tu opinión, Marcio. Bueno, fíjate, hablando, por esto quise introducir un poco lo del método científico, ¿no? Estas muestras de Venus se van a distribuir alrededor de muchos institutos de investigación alrededor del mundo, para que todos los científicos agarren estas muestras, las analicen y todo el mundo comparta sus comentarios y resultados. Sí. Entonces, en cualquier proyecto científico o propuesta científica, especialmente algo de la magnitud como seres extraterrestres, lo más importante es compartir esa información con la comunidad científica, darle acceso a la comunidad científica respetable que tiene esta acumulación de conocimiento, de poder analizar las muestras y poder emitir también opiniones en función de esto. Entonces, mientras eso no pase, cualquiera de este tipo de descubrimientos de alien simplemente son cosas que no tienen fundamento hasta ahorita científico. Obviamente, nosotros hemos hablado mucho en este programa sobre cuáles son las probabilidades de vida en el universo, porque tenemos nuestra Tierra, tenemos probabilidad de vida en lunas de nuestros planetas, hay más planetas que estrellas en el sistema, en la galaxia, y hay millones de billones. Las probabilidades, los números existen de que exista vida fuera del sistema solar y otra vida en el universo. Esa vida que nosotros pensamos sea de repente con una falta de creatividad tan parecida a nosotros, a unas formas humanoides como las que nosotros conocemos, sabiendo nosotros que dentro de nuestro planeta Tierra, nuestra forma humanoide es la mínima, es la menos común de todos los animales y las especies que existen en nuestro planeta Tierra nada más, ¿no? Nosotros somos una minoría en cuanto a brazos, nariz, ojos. Sin embargo, estos aliens de cierta manera parecen ser muy parecidos a nosotros, y aunque tengan tecnología que logran pasar entre galaxias y de repente tener un entendimiento en una teoría de física unificada, de cierta manera terminan estrellándose en nuestro planeta. Entonces, no sé, tiene un problema técnico también ahí, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Marcio, por atendernos en la mañana de hoy. Ok, gracias, César. Gracias a ti, es un placer. Gracias. El doctor Marcio Meléndez es el científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, desde donde nos habló. Y ya son las 10:56 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, y Jesús Carreño en la edición y montaje, y Carlos Prato en los controles. Ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.